Buenas noches, niña. Voy a comenzar con la clase de lenguaje para esta semana con los siguientes temas. El diálogo. El diálogo es una conversación hablada o escrita entre dos o más personas. Es una forma de comunicación que necesita de alguien que envía el mensaje, que es el emisor, y otra que lo recibe, que se llama receptor, ambos también llamados interlocutores. En el diálogo, además de las palabras, juega un papel fundamental el lenguaje corporal, expresado con gestos y ademanes que también transmiten mensajes, reforzando la comunicación. Todo ser humano tiene necesidad de intercambiar ideas, sentimientos y opiniones. Comunicarse es indispensable para la vida en sociedad. La forma natural y más práctica de hacerlo es a través del diálogo. Características del diálogo. Es dinámico, participan dos o más personas. Ameno, entretenido y agradable. Natural, sencillo, predominan oraciones cortas. Expresivo, la entonación tiene significado. En el diálogo oral también los gestos. El guión largo. Se usa en todos los textos escritos para indicar que un personaje habla en un diálogo. Ejemplo. Yo no soy el más poderoso, dijo el león. Hay otros tan fuertes como yo. ¿Qué va? Dijeron los animales. Nosotros no somos tan valientes como tú. Los signos de interrogación y de admiración también son empleados para indicar preguntas o emociones. Por ejemplo, una niña le dice a un niño, me compré un gato. El niño le pregunta, araña, y la niña le responde, no, un gato. Actividad. Completa el diálogo. Debes escribir guión mayor donde sea necesario. En este diálogo va a participar un niño que le dice a su padre. Aquí le van a decir ustedes algo a su papá. Y el padre le contesta. A ver qué contesta papá según la conversación que usted tenga, pero utilice el guión mayor. Concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Los adjetivos concuerdan con el nombre al que acompañan en género y número. Los adjetivos tienen género masculino o femenino. El género del adjetivo concuerda con el género del sustantivo. Algunos adjetivos tienen dos terminaciones, una para el masculino y otra para el femenino. Ejemplo, amigo sincero, amiga sincera. Los adjetivos tienen número singular cuando califican a un solo elemento y plural cuando califican a varios. El adjetivo concuerda en número con el sustantivo. Todos los adjetivos pueden variar para expresar el número, pero no todos cambian su forma para expresar el género. Hay adjetivos con dos terminaciones, una que acompaña a un sustantivo masculino, por ejemplo, vestido rojo, y otra que acompaña a uno femenino, ejemplo, camisa roja. Hay otros que solo tienen una terminación, tanto si funcionan como masculino o como femeninos, verde, triste, inteligente y otros más. Ejemplos, adjetivo masculino y femenino. Verde, pantalón verde, está en masculino. Femenino, camisa verde. Triste, amigo triste, niña triste. Actividades. Relaciona los sustantivos con los adjetivos y forma oraciones. Cuentos, hermosa, ciudad, divertido, hortalizas, juguetones, gatos frescos. Acá tiene usted que relacionar con quién tiene relación, por ejemplo, cuentos, divertido, ¿verdad? Gatos, juguetones, va a hacerlo con una flechita, según como concuerda. Anécdotas de personajes famosos, características y estructura. Una anécdota es una narración breve que narra un suceso real, interesante y entretenido. Ejemplo.
Anécdota de Rigoberta Menchú, guatemalteca, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992. Cuando yo era niña, yo me llamaba Rigoberta. De niña vivía en una población llamada Chimel, en una casa de madera. De niños, mi hermano Patrocinio y yo andábamos siempre juntos. Y en la época de lluvias, mamá nos enviaba al bosque a recoger hongos. Un día, sin darnos cuenta, nos rasguñamos los pies, pues el suelo estaba mojado. Mi madre nos envolvió los pies en una hoja de una planta grande, y así sanamos. Los otros niños se burlaron de nosotros y nos gritaban patas rajadas, patas rajadas. Las anécdotas son relatos en los que se narran experiencias personales, cómicas o curiosas. Para relatar una anécdota o cualquier otra historia, lo más apropiado es seguir un orden, es decir, narrar qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. Generalmente todas las historias están organizadas en 3 partes. Inicio. Se escribe una frase introductoria para ubicar el momento y el ambiente de la situación y los personajes que intervienen. Desarrollo. Se narra el desarrollo de los hechos comunes, el problema o situación que afrontan los personajes. Desenlace o final. Concluye con la narración de un hecho extraño, triste o divertido. Actividad. Escribe en tu cuaderno una experiencia reciente que hayas vivido y que haya sido importante para ti. Una anécdota, ¿verdad? Ahora voy a explicar. El diálogo es una conversación oral o escrita entre 2 o más personas. Cuando se escribe un diálogo, debe tenerse en cuenta el uso de signos de admiración y de interrogación, así como del guión largo que indica lo que dice un personaje. Recordemos que si no hay 2 o más personas en una conversación, no es un diálogo. Si hay solo una persona, es un monólogo interior, porque es cuando hablamos consigo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la concordancia entre sustantivo y adjetivo, en su función de calificar al nombre o sustantivo, el adjetivo tiene que ajustarse tanto en género como en número al sustantivo al que acompaña, para estar ambos en concordancia, es decir, en armonía gramatical, lo cual reviste importancia en la corrección al hablar como al escribir. Recordemos, ¿qué es el sustantivo? El sustantivo es la persona, animal o cosa de quien se habla. Y el adjetivo es una cualidad del sustantivo. O sea, lo vimos en la clase anterior, pero no se nos vaya a olvidar. Ahora, cuando hablamos de la anécdota, ¿qué será una anécdota? Es una narración breve que narra un suceso real, interesante y entretenido. La anécdota es una narración breve sobre un suceso que llama una atención, ocurrido a una o varias personas de manera inesperada, en la que se relatan experiencias personales, cómicas o curiosas. Yo ahí les dejo que ustedes me hagan una anécdota cortita de algo que les haya sucedido y que haya sido interesante. Hacer una historia de ellos. Nuestros abuelitos, nuestros papás nos cuentan muchas anécdotas de algo que a ellos les pasó y es muy curiosas y muy bonitas. Así que sí me va a contar usted una y me la va a escribir en su cuadernito y me la va a enviar la actividad a mí para ver cómo estamos. Y si es posible, le voy a pedir que me haga un videíto donde me la están leyendo, por favor. Bueno, hijas, hasta aquí llegamos con la clase de lenguaje.
Pasen feliz noche.